Buenas noches. Vamos a aprovechar este video para solucionar la guía o los ejercicios propuestos en la clase anterior para que ustedes corrijan o verifiquen si les quedó bien o mal. Iniciamos entonces. El primer ejercicio dice: en un experimento la concentración de dioduro de hidrógeno varía con el tiempo tal como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, tenemos una reacción química donde el hidruro de hidrógeno se está descomponiendo en hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso. Y nos dan una tabla de cómo varía la concentración de este reactivo con el paso del tiempo, el hidruro de hidrógeno. Tenemos que en el primer minuto la concentración inicial era 1 molar, a los 15 minutos la concentración era 0.75 y así sucesivamente. El ejercicio nos pide varias preguntas, nos pide responder varias preguntas. El primero es elaborar una gráfica en la cual se evidencia la variación de la concentración de hidruro de hidrógeno en función del tiempo. Y la pregunta B tiene varios ítems. El primero es: ¿qué sucede con la concentración de hidruro de hidrógeno a medida de que aumenta el tiempo? Entonces iniciamos por construir la gráfica. Vamos aquí a Excel. Ya tengo mi tablita acá construida. Entonces vamos a graficar esos datos para ver cómo nos queda. Aquí ya tenemos la gráfica construida. Vamos a darle un poquito, a mostrar los ejes, mostrar los datos. Vamos a cambiarle el formato. Este sea mejor. Vamos a colocarle el título de los ejes, que es tiempo, que está en minutos. Carajo. Este sería el de la concentración, que es ese mol por litro. Listo. Ya tenemos nuestra gráfica construida. Ya teniendo nuestra gráfica, vamos a modificarle aquí un poquito los ejes. Que no varíe de 10 en 10, sino de 5 en 5, que es el aumento. Y aquí no en punto 2, sino en punto 1. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer punto resuelto, que era construir la gráfica. Ese es nuestro primer ejercicio. Vamos a aumentarle un poquito más de tamaño para que se vea mejor. Listo, segundo punto nos decía cómo varía la concentración del hidruro de hidrógeno con el tiempo. Entonces aquí tenemos hidruro de hidrógeno, que es el reactivo en este caso de esa reacción química. ¿Cómo varía con el tiempo? Si se dan de cuenta, teníamos una concentración inicial de 1 y al cabo de 60 minutos tenemos una concentración de 0,38 moles. Es decir, está disminuyendo, que es la tendencia que se observa en la gráfica. Nuestro siguiente punto decía: ¿cuál es la velocidad de reacción en el primer cuarto de hora? Ok, entonces nuestra velocidad de reacción vamos a calcularla, vamos a recordar un poquito sobre ese tema. Recuerde que la clase anterior les mencionaba que la velocidad de reacción la podemos expresar
en términos de productos y en términos de reactivos. Que si la expresamos en términos de productos, hablábamos de velocidad de formación, y si la expresábamos en términos de reactivos, hablábamos de velocidad de desaparición. El ejemplo que les planteaba en esa ocasión era el metano, la combustión del metano que produce dióxido de carbono y agua. Por eso acá cuando hablamos de formación, vemos que estamos hablando de la concentración, que la velocidad de reacción es la concentración de los productos, la multiplicación sobre el tiempo. Y si hablamos de los reactivos, es la concentración de metano, esta vez lo hicimos solo para un reactivo, por el tiempo. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos nosotros y de acuerdo a la reacción que estamos viendo, que en este caso es la descomposición del hidruro de hidrógeno y yodo, y tenemos es la concentración del hidruro de hidrógeno, o sea, del reactivo. Entonces podemos calcularla como una velocidad de desaparición, que sería igual a la concentración, en este caso del hidruro de hidrógeno, a los 15 minutos, que es 0.75 moles, sobre el tiempo. El tiempo que serían 15 minutos, que eso pasado a segundos serían 900 segundos. Eso me da la velocidad de reacción, que está en unidades de moles sobre litro. Todo eso sobre segundos. Esas serían las unidades de la velocidad de reacción. Y esta sería nuestra velocidad de reacción a los 15 minutos. Velocidad de reacción a los 15 minutos. Esa sería nuestra respuesta. Nuestro siguiente punto dice, ¿después de cuánto tiempo se redujo a la mitad la concentración de iodo de hidrógeno? Bueno, para eso vamos aquí nuevamente. Vamos a hacerlo de forma gráfica. Entonces vamos a ver que la mitad era 0.5 moles. Entonces la forma de calcularlo mediante la gráfica es de la siguiente forma. Vamos a insertar aquí una línea. Vamos a cambiarle el color para que sea un poquito más. Listo. Entonces, para calcularlo aquí mediante la gráfica es sencillo. Simplemente venimos y observamos que la mitad es 0.5 moles. Nos venimos por una línea del 0.5 moles, llegamos hasta donde corte la gráfica con 0.5 más o menos por acá. Cuando corta la gráfica, trazamos una línea paralela al eje Y hasta que corte el eje X. Y vemos más o menos que calculando es alrededor de 36-37 minutos. En ese tiempo, la concentración del hidruro de hidrógeno se ha reducido a la mitad, a 0.5 moles. Nuestro siguiente punto, continuamos, nos dice, determine la veracidad, verdadero o falsedad, falso, de los siguientes enunciados. Dice, el primero nos dice, la cinética química es un área que estudia la velocidad de las reacciones químicas y los factores que la afectan. Eso es correcto, es verdadero. La cinética, recuerden que es la que estudia la velocidad de reacción, el equilibrio en las concentraciones químicas y los factores que la afectan. El siguiente punto dice, la concentración, la temperatura y la catálisis afectan inversamente la velocidad de reacción.
Es falso. ¿Por qué? Aunque la concentración, aunque la temperatura y los catalizadores sí son factores que afectan la velocidad de reacción, lo afectan de forma directa. Es decir, si yo aumento la concentración, si yo aumento la temperatura o le coloco un catalizador a una reacción química, la velocidad de reacción incrementa y lo está afectando de forma directa y no de forma inversa como lo dice el enunciado. Y de forma inversa quiere decir que si yo aumento la concentración o aumento la temperatura o le coloco un catalizador, la velocidad de la reacción va a disminuir y eso es incorrecto. Siempre esos factores aumentan la velocidad de reacción. Continuamos con nuestro siguiente enunciado y dice, la velocidad de reacción se expresa en unidades de normalidad por segundo. Eso es falso. La velocidad de reacción, como lo vimos en la gráfica, cuando estamos realizando la gráfica y calculando la velocidad, se expresa en unidades de moles por litro sobre segundo. Nuestro siguiente punto dice, una gráfica de molaridad contra tiempo muestra que la velocidad aumenta conforme avanza la reacción. Una gráfica de molaridad contra tiempo nos está mostrando es cómo varía la concentración de productos o reactivos. Está mostrando la concentración. Cómo varía la concentración de un producto o un reactivo. Esa fue la gráfica que realizamos. Nuestro siguiente punto dice, un catalizador es una sustancia que disminuye la velocidad de una reacción y sufre cambios químicos en su muestra. Eso es falso. Si recuerdan, vamos aquí al enunciado, dice, los catalizadores se caracterizan porque son necesarios y en muy bajas concentraciones y porque no son consumidos o transformados al final de una reacción. Eso quiere decir que no sufren cambios y aumentan es la velocidad de reacción. Entonces, esa respuesta es falsa. El catalizador siempre va a aumentar la velocidad de reacción. Y en caso de que lo disminuyera, se llaman es inhibidores y no catalizadores. El quinto dice, responde, ¿cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción? Eso lo vimos en nuestra presentación de la clase anterior. Los principales factores que afectan la velocidad de reacción son la temperatura, los catalizadores, la concentración de los reactivos, la superficie de contacto y la naturaleza de los reactivos. Esos son los principales factores que afectan la velocidad. Siguiente, dice, analiza y resuelva. La energía mínima que se requiere para iniciar una reacción química se llama energía de activación. Este valor varía de una reacción a otra. Nos dan una gráfica y nos dicen, con base en la gráfica responda. ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? Nos están preguntando si esta gráfica que está aquí, que es la gráfica de la energía de activación con el tiempo, con la ruta de la reacción química que está ocurriendo, nos están preguntando si esa reacción es endotérmica o exotérmica. En este caso es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Recuerden que también yo les mostraba en la presentación anterior cuando una reacción es endotérmica y exotérmica. Aquí teníamos las diferentes gráficas. Si ven, la que está en el ejercicio es igualita a esta, que es una reacción exotérmica. Nos damos cuenta por qué. Porque la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Miren que este es el eje de la energía. Los reactivos tienen una energía mayor que los productos. Cuando los productos tienen una energía menor,
quiere decir que han liberado energía, que han soltado energía al ambiente. Es decir, es una reacción exotérmica, libera calor. Nuestro siguiente punto dice, ¿cuál tiene más energía, el reactivo o el producto? Nuevamente, vemos que el que tiene más energía es el reactivo, está por encima, el eje de la energía. Esta sería la energía más o menos de los productos y esta es la de los reactivos. Tiene mayor energía de los reactivos. ¿A qué se debe? A que es una reacción exotérmica, ya dijimos, está liberando energía, entonces los productos van a tener menor energía. ¿El cambio de la energía tiene efecto sobre la velocidad de reacción? Explica. Sí, es correcto. El cambio de energía, cuando hablábamos de la energía, sobre la teoría cinética, la teoría de las colisiones, hablamos que cuando existe mayor energía, hay mayor probabilidad de que los choques ocurran, mayor probabilidad de que estas moléculas que están ahí reaccionando se encuentren. Al haber mayor probabilidad de choques, va a haber mayor probabilidad de que los choques sean eficaces, va a haber mayor probabilidad de que se formen productos y va a haber una mayor velocidad de reacción. La reacción inversa es exotérmica o endotérmica. ¿Cómo lo sabes? Hablan sobre esto. La pregunta está relacionada sobre la gráfica. La reacción inversa sería que estos productos que están formando aquí se transformen en reactivos. Y como se puede observar, cuando los productos, perdón, cuando los reactivos tienen menor energía que los productos, como es en este caso, los reactivos tienen menor energía que los productos tienen mayor energía, es una reacción endotérmica. Siempre que que los reactivos tienen menor energía, la reacción va a ser endotérmica. Recuerda que nos está hablando de la reacción inversa, es decir, de aquí hacia acá. Entonces, esto pasarían a ser los reactivos y esto los productos. Y el punto final que nos dice, en la naturaleza y en la industria existen procesos químicos que suceden con rapidez. Por ejemplo, el sodio metálico reacciona violentamente con el agua y el vinagre reacciona casi de inmediato al entrar en contacto con el bicarbonato de sodio. También existen reacciones que ocurren en intervalos largos, por ejemplo, la reacción entre el vinagre y la cáscara de huevo. Responda, ¿cómo se puede controlar la velocidad de las primeras reacciones químicas mencionadas? Es decir, cuando son muy rápidos. Hablábamos de los catalizadores, que los catalizadores pueden ser cuando se requieren para disminuir la velocidad de reacción, se conocen como inhibidores. Le podemos colocar un inhibidor a ese producto, mezclarlo con el agua para que retarde esa reacción química. La otra pregunta, ¿cómo se puede acelerar la velocidad de esta reacción? ¿Cómo se puede acelerar? Se le acelera colocándole temperatura. Podemos acelerarlo colocándole mayor concentración de reactivos. En el caso de la cáscara de huevo con el vinagre, podemos triturar esa cáscara de huevo. Al triturarla va a existir mayor área de contacto y por ende va a aumentar nuestra velocidad de reacción. Bueno chicos, este fue el video para explicarles la solución de la actividad anterior. Espero lo aprovechen, corrijan sus errores. Cualquier pregunta, pues el viernes en la clase la solucionaremos. Este video lo van a encontrar en el YouTube, en el canal que tengo para que encuentren sus clases y sus videos.
Ahí siempre los van a poder encontrar. Entonces, aprovechen y nos vemos en nuestra próxima clase.